Lo que voy a contarte cambió mi perspectiva sobre la muerte para siempre. Soy psicólogo infantil, he trabajado con cientos de niños durante los últimos 15 años, y creía haber visto todo tipo de traumas y trastornos. Pero nada me preparó para conocer a Emma, una niña de 7 años que llegó a mi consulta después de que sus padres adoptivos no supieran qué más hacer con ella. Lo que descubrí en las siguientes semanas me persigue hasta el día de hoy. Todo comenzó un martes lluvioso de octubre. Emma había sido adoptada apenas 3 meses antes por los Henderson, una pareja de mediana edad que había luchado por años para tener hijos. Al principio, todo parecía ir bien, pero pronto comenzaron los incidentes. Emma hablaba constantemente con amigos imaginarios, algo completamente normal en niños de su edad. Lo perturbador era que estos amigos tenían nombres completos, historias detalladas, y según Emma, todos estaban muertos. Los Henderson me explicaron que Emma describía con escalofriante precisión cómo habían muerto estas personas, accidentes automovilísticos, enfermedades, incluso suicidios. Detalles que una niña de 7 años nunca debería conocer. Pero lo que realmente los había asustado era cuando Emma comenzó a mencionar nombres de personas que habían vivido en su casa décadas atrás. La casa de los Henderson era una construcción victoriana de 1920, ubicada en uno de los barrios más antiguos de la ciudad. La habían comprado por un precio sorprendentemente bajo, algo que en ese momento atribuyeron a su suerte. La agente inmobiliaria había sido evasiva respecto a los anteriores propietarios, mencionando solo que varias familias habían vivido allí a lo largo de los años. Los Henderson, emocionados por finalmente tener un hogar para Emma, no hicieron muchas preguntas. Pero Emma sí conocía las respuestas. Conocía a Margaret, que había muerto en la escalera principal en 1954 tras una caída que los vecinos susurraban había sido demasiado conveniente para su esposo. Conocía a los gemelos Thompson, de apenas 4 años, que habían fallecido por una misteriosa intoxicación alimentaria en 1968. Y conocía secretos que nadie más sabía. Durante nuestras primeras sesiones, Emma parecía una niña completamente normal. Jugaba, reía, dibujaba como cualquier otra. Pero había algo en sus ojos, una profundidad inquietante que no correspondía a su edad. La primera vez que mencionó a los amigos que no pueden irse, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. «Doctor, ¿usted puede ver a la señora que está parada detrás de usted?», me preguntó durante nuestra tercera sesión. Me volteé instintivamente, pero por supuesto, no había nadie. Ella dice que murió en el hospital hace 5 años. Cáncer de pulmón. Está preocupada por su esposo. Las palabras salían de su boca con una naturalidad aterradora. Decidí investigar. Contacté al hospital local, después de mucha insistencia, conseguí acceso a los registros de defunciones. María González, 54 años, había muerto exactamente 5 años atrás por cáncer pulmonar. Su esposo, según los registros, había entrado en una profunda depresión tras su muerte. Emma nunca había estado en ese hospital, nunca había conocido a esa familia. Los días siguientes fueron una espiral descendente hacia lo inexplicable. Emma comenzó a traer mensajes específicos. El señor Roberto dice que le diga a su hijo que el dinero está debajo de las tablas sueltas del sótano. La niña del vestido azul quiere que sepa que el accidente no fue culpa de su mamá. Cada mensaje era verificable, cada detalle resultaba ser cierto. Pero lo que más me perturbó fue cuando Emma comenzó a cambiar físicamente durante nuestras sesiones. A veces, su voz se volvía más grave, más adulta. Sus gestos se transformaban, adoptando maneirismos que no eran suyos. Durante una sesión particularmente intensa, comenzó a hablar con acento sureño, describiendo la vida en una plantación de algodón. Cuando le pregunté sobre esto, Emma me miró confundida y me dijo que no recordaba haber hablado en absoluto. Empecé a grabar nuestras sesiones, algo que normalmente no hago. Al revisar las grabaciones, descubrí algo que me llenó de terror.
había momentos en los que Emma parecía estar teniendo conversaciones completas con personas que yo no podía ver ni escuchar. Pausas perfectamente cronometradas, reacciones emocionales a palabras que nunca se pronunciaron en mi presencia. Era como escuchar una llamada telefónica donde solo puedes oír a una persona. Lo más escalofriante era que Emma nunca mentía. Contraté a un investigador privado para verificar algunos de los mensajes más específicos que traía. Cada uno resultó ser verídico. Había un patrón inquietante: todos los muertos con los que Emma hablaba tenían asuntos pendientes, secretos sin revelar, o necesitaban comunicar algo urgente a los vivos. La cuarta semana de tratamiento, Emma llegó diferente. Más pálida, con ojeras profundas, como si no hubiera dormido en días. «Doctor, hay algo malo en mi casa nueva», me susurró, mirando constantemente por encima del hombro. «Los amigos de antes están enojados porque llegué yo». Me explicó que la casa de los Henderson tenía una historia que nadie le había contado. Familias anteriores habían vivido allí, habían muerto allí, y ahora estaban atrapados. «Quieren que me vaya», me dijo, «pero no sé cómo hacerlo sin lastimar a mis nuevos papás». Esa noche, recibí una llamada desesperada de la señora Henderson. Emma había comenzado a hablar en idiomas que no conocía, había nombrado a personas que habían vivido en la casa en los años 40, había descrito en detalle un asesinato que había ocurrido en el sótano en 1973. Un crimen que nunca había sido resuelto. La investigación que hice después me quitó el sueño durante meses. La casa de los Henderson había sido el escenario de 3 muertes violentas en los últimos 80 años. Un asesinato suicidio en 1943, un accidente doméstico en 1961, y efectivamente, un homicidio sin resolver en 1973. Emma conocía detalles que solo la policía sabía. Pero la verdadera revelación llegó cuando descubrí el expediente de Emma en el sistema de adopciones. No era la primera vez que había sido adoptada. En los últimos 3 años, había estado con 4 familias diferentes. Cada una había reportado los mismos fenómenos inexplicables. Conversaciones con muertos, conocimiento imposible de detalles históricos, y siempre, problemas relacionados con las casas donde vivía. Lo más perturbador era que en cada hogar anterior, había ocurrido algún tipo de accidente, poco después de que Emma se fuera. Un incendio eléctrico, una intoxicación por gas, una caída fatal por las escaleras. Los servicios sociales lo habían atribuido a coincidencias, pero yo comenzaba a ver un patrón siniestro. Durante nuestra siguiente sesión, confronté a Emma con esta información. Su reacción me heló la sangre. En lugar de sorpresa o negación, sonrió con una sabiduría que no pertenecía a su edad. «Los muertos están solos, doctor», me dijo con una voz que sonaba como el eco de muchas voces. «Han estado solos por mucho tiempo. Cuando encuentran a alguien que puede oírlos, no quieren dejarlo ir». Le pregunté qué quería decir con eso, pero Emma se limitó a dibujar en silencio. El dibujo mostraba una casa, la casa de los Henderson, rodeada de figuras sombrías. Y en el centro, una niña pequeña con los ojos completamente negros. «¿Esa eres tú, Emma?» «Ya no sé quién soy», respondió sin levantar la vista. «A veces soy Emma. A veces soy Margaret. A veces soy los gemelos Thompson. A veces soy personas cuyo nombre se he olvidado. La última vez que vi a Emma fue un viernes por la tarde. Había perdido peso, su mirada era la de alguien que había visto demasiado para su edad. «Doctor», me dijo con una voz que sonaba extrañamente adulta, «ellos me han enseñado algo importante. Los muertos no se van realmente. Solo esperan». «¿Esperan qué, Emma?» «Esperan a que alguien los escuche. A que alguien les ayude a terminar lo que dejaron pendiente. Pero hay otros que no quieren ayuda. Solo quieren compañía». Sus palabras me helaron la sangre. Le pregunté qué iba a hacer, cómo iba a manejar este don que parecía más una maldición. Emma me miró con esos ojos demasiado sabios y sonrió de una manera que jamás olvidaré.
Los Henderson van a mudarse la próxima semana. Encontraron una casa nueva, más pequeña, más tranquila. Pero los amigos me dijeron algo, doctor. Me dijeron que no importa dónde vaya, ellos siempre van a estar ahí. Durante esa última sesión, Emma me contó algo que me persigue hasta hoy. Me dijo que había comenzado a ver mi amigo también. Un hombre mayor, de traje gris, que se paraba junto a mi escritorio durante nuestras conversaciones. Según Emma, había sido psicólogo también, había trabajado en ese mismo edificio décadas atrás, y había muerto de un infarto mientras atendía a un paciente en esa misma oficina. Él dice que usted es bueno en su trabajo, doctor. Dice que por eso ha estado observándolo. Quiere ayudarle con los casos difíciles. Investigué esa misma tarde. Dr. Harold Whitman había sido el anterior ocupante de mi oficina. Había muerto de un ataque cardíaco en 1987 mientras atendía a una niña de 8 años con problemas de comportamiento. Su cuerpo había sido encontrado 3 días después, cuando los padres de la niña llamaron preocupados porque no habían tenido noticias después de la cita. Esa noche, trabajando hasta tarde, sentí por primera vez esa presencia que Emma había descrito. Una sensación de estar siendo observado por ojos benevolentes pero inquietantemente familiares. Desde entonces, he notado cambios sutiles en mi oficina, expedientes movidos de lugar, notas escritas en mi caligrafía pero que no recuerdo haber hecho, insights sobre pacientes que surgen en mi mente sin explicación aparente. La pregunta que no puedo quitarme de la cabeza es, ¿Emma realmente podía comunicarse con los muertos, o había algo más siniestro en juego? ¿Era ella una medium genuina, o era algo que los muertos usaban como conducto hacia el mundo de los vivos? Los Henderson se mudaron efectivamente, y perdí contacto con Emma. Han pasado 3 años desde entonces, y he intentado convencerme de que todo tenía una explicación lógica. Quizás la niña había desarrollado una habilidad extraordinaria para leer a las personas, para investigar por su cuenta, para construir estas historias y Labyrinth. Pero hay noches en las que, trabajando tarde en mi consulta, siento una presencia familiar. Una sensación de estar siendo observado por ojos que han visto más allá del velo. Y a veces, en el silencio de la madrugada, juro que puedo escuchar una voz pequeña susurrando, «Doctor, ¿puede ver a la persona que está parada detrás de usted?» La pregunta que me mantiene despierto no es si Emma realmente podía hablar con los muertos. La pregunta que me aterroriza es, si es cierto, ¿qué les está diciendo sobre nosotros, los vivos? Y más importante aún, ¿qué más le están enseñando a ella? Porque según mis investigaciones, Emma no fue la primera niña con estas habilidades en adoptar. Y definitivamente, no será la última. El mes pasado, recibí una llamada de los servicios sociales. Tienen una nueva niña, de 6 años, que ha sido devuelta por 3 familias diferentes. Los reportes son idénticos, conversaciones con personas invisibles, conocimiento imposible de eventos históricos, y una inquietante capacidad para saber cosas sobre los muertos que nadie más conoce. Su nombre es Sofía, y la trajeron ayer. Durante nuestra primera sesión, se sentó en la misma silla donde Emma solía sentarse. Jugó con los mismos juguetes, dibujó las mismas figuras sombrías. Y al final de la hora, me miró con esos ojos demasiado sabios que ya había visto antes. «Doctor», me dijo con una sonrisa que me heló la sangre, «Emma me habló de usted. Dice que es muy bueno ayudando a los niños como nosotras. También me habló del señor del traje gris que trabaja con usted». Le pregunté dónde había conocido a Emma, pero Sofía solo se encogió de hombros. «En el lugar donde esperamos, doctor. Todos los niños como nosotras nos conocemos allí. Emma dice que usted va a ayudarme, igual que la ayudó a ella. Pero también dice que debe tener cuidado». ¿Cuidado de qué, Sofía? De no escuchar demasiado tiempo, doctor. Los muertos tienen hambre. Hambre de vida, de calor, de todo lo que perdieron. Y cuando encuentran a alguien que puede oírlos. Su voz se desvaneció, pero sus ojos completaron la frase. Esa noche, revisé todos mis expedientes de los últimos 3 años. Descubrí algo que me llenó de terror, desde que conocí a Emma,
he tenido un éxito inusual con pacientes difíciles. Insights que surgían de la nada, tratamientos que funcionaban contra todo pronóstico, una intuición casi sobrenatural sobre los problemas de mis pacientes. Y ahora, mientras escribo esto en la soledad de mi oficina, puedo sentir al Dr. Whitman parado justo detrás de mi silla. Puedo sentir su satisfacción, su aprobación por el trabajo que estamos haciendo juntos. La pregunta ya no es si los muertos existen. La pregunta es, ¿cuánto de mí mismo queda, y cuánto ya pertenece a ellos?